Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con la doctora Elsie Rosales, a quien le damos la bienvenida. Ella es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, es criminóloga, especialista en sistemas penales, doctora en ciencias. Además formó parte de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, la CONARREPOL, que actuó en Venezuela entre el año 2006 y 2007, que por lo menos en la preparación de todos estos proyectos de reforma policial. Y bueno, con ella queremos abordar toda esta temática de la seguridad, más allá pues de la circunstancia dolorosa del asesinato de Mónica Spear. De lo que se trata es de abordar hoy el tema desde su integralidad. O sea, cómo nos estamos manejando en la lucha contra la inseguridad, cómo están nuestros índices con respecto a nosotros mismos y cómo están nuestros índices en materia de criminalidad también con respecto al mundo, a América Latina y con respecto a otros periodos de nuestra nación. Así que le damos la bienvenida y creo que hay muchas cosas que podemos abordar en la tarde de hoy, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Un saludo a toda Venezuela. Un especial sentido pésame por la pérdida irreparable de este valor juvenil nacional. Sin duda, todo esto nos vuelve a llamar a la reflexión sobre los temas a los que hemos dedicado más de 25 años de estudio desde la Universidad Central de Venezuela, ahora haciendo investigación desde Norteamérica, para comprender los procesos que envuelven las inseguridades. Hoy día es importante considerar que el tema de la seguridad es un tema posicionado en el orden mundial. Toca la esquina de la vida cotidiana, toca los derechos humanos en todas partes del mundo y por supuesto Venezuela confronta en la actualidad una de las dificultades más graves y desafíos para el desarrollo humano posible, que es tener una situación de violencia delictiva francamente dramática, con una elevación constante que se ha producido desde los años 80. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta imagen, no sé si se puede apreciar, la tasa de homicidios para Venezuela se ha elevado desde la década de los 80 hasta nuestros días. Lo importante que observar son las tendencias, o sea, cómo la tendencia va mostrando un ascenso constante. ¿Por qué de la tasa de homicidios? Porque las muertes violentas nos permiten una observación de un dato que es fiable desde el punto de vista científico. Entonces, utilizando la tasa de homicidios, podemos observar el comportamiento de la violencia delictiva. Es importante también tomar en cuenta que el drama de Venezuela se padece por la violencia delictiva y no por otro tipo de violencias que, por ejemplo, acosan a otros lugares del planeta en términos de conflictos bélicos, violencia política o violencia derivada de actos terroristas, etc. O sea, esto que nos permite un primer contexto deslindar y también entender que desde el punto de vista por datos de Naciones Unidas, la violencia homicida y la violencia letal en términos generales ha venido aumentando en las últimas décadas en el mundo, cosa paradójica, porque podríamos considerar que más bien un mundo que tiende hacia la evolución tendría menos eventos violentos. Ahora, la pregunta que a mí me salta en este momento, doctora, es si las causas del aumento de la violencia, incluso de la violencia criminal vinculada al AMPA común, son las mismas en Venezuela que en el resto del mundo o en el resto de América Latina, o Venezuela tiene sus especificidades. Como fenómeno complejo hay especificidades, pero también hay variables que son compartidas. Por ejemplo, es muy importante las comparaciones que se han hecho, estudios internacionales sobre la violencia homicida, que es la que estamos hablando, derivada de la violencia delictiva que sucede en Venezuela. Ocurre en países con procesos de urbanización muy acelerados. Venezuela es uno de los países más urbanos de todo el continente, de este lado de América. Venezuela comparte las mismas condiciones de alguna manera que Argentina, Brasil, México. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Brasil, un país altísimamente desarrollado, también con dificultades la segunda variable importante es la desigualdad. Independientemente de que durante la última década, conforme podemos dividir los procesos entre lo que sucede desde la Constitución del 99, que supone una profundización del Estado constitucional, es decir, de las garantías de los derechos humanos y de un modelo de sociedad posible que intenta llegar hacia la igualdad. Si uno utiliza eso y compara con los logros en materia de política social, sin embargo, contrasta con las dificultades que vienen acrecentándose en materia de violencia delictiva. Cuando uno piensa esto en el continente, los países que les estoy comentando son los que muestran dentro de lo que llamamos hoy día Naciones Unidas, lo que llaman Naciones Unidas los países de desarrollo alto, en los que se incluye Venezuela. Recordemos que ha venido incluso mejorando su posicionamiento mundial en este sentido, conforme a múltiples indicadores y variables que emplean expertos de Naciones Unidas para calificarlo, al igual que sucedió en su momento con Colombia, o que sucede hoy día con México, o con Argentina, o con Brasil.
siendo los países donde hay como un flujo de riqueza tanto real como artificial, desigualdad, proceso de urbanización acelerado y dificultades, esto es muy importante, debilidades del Estado de Derecho, todos estos aspectos se combinan para generar un aumento de la violencia delictiva. En ese patrón, digamos, tendríamos como una suerte de estandarización en este conjunto de países. Si lo vemos de otra forma, los países en el conjunto de los países del mundo, los países africanos que padecen las situaciones de pobreza y por tanto esta pobreza conspira contra el desarrollo humano posible, sin embargo no tienen eventos de violencia delictiva tan significativos, pero sí en algunos de sus espacios tienen casos dramáticos de violencia política. Los países de Centroamérica que vivieron durante la década de los 80 situaciones de violencia política tienen violencia delictiva asociada a la violencia política. Hay gente que en Venezuela, doctora Elsie Rosales, asocia el incremento de la delincuencia o de la violencia criminal al discurso político. Y entonces señalan que si hay un líder político, un presidente, un ministro que exacerba la confrontación con sus palabras, eso puede traducirse en un incremento de cifras violentas o de cifras en materia de violencia criminal. ¿Eso tiene alguna asociación? La historia republicana de Venezuela desde la independencia hasta nuestros días y la manera como ha evolucionado políticamente, Venezuela, como ustedes bien saben, no solamente fue el primer país que lideró la independencia en nuestro lado del continente, sino que además estableció una democracia, aunque sea una democracia formal desde el año 61, por tanto, mientras otros países han tenido dificultades de violencia política importantes, Venezuela no la ha tenido. Esto es muy importante considerarlo porque Venezuela es un país que tiene una madurez política significativa y que esto le ha permitido, digamos, que, si bien es cierto, tiene la circunstancia de violencia delictiva convencional, cotidiana, la que lamentablemente expone potencialmente a la población a una victimización por delitos cotidianos, comunes, secuestros, homicidios, lesiones, todo esto, pero cuando lo consideramos como que si el discurso de las agencias políticas, gubernamentales, del liderazgo político de cualquier naturaleza pueda ser, digamos, una variable que tenga un peso determinante en el desarrollo de la violencia delictiva, yo quisiera más bien que retomemos la explicación del fenómeno, que pongamos cada cosa en su lugar y comprendamos qué es lo que nos ha llevado a esta situación. O sea, qué nos va a permitir desde la academia compartir con nuestros compatriotas el padecimiento, que quizás es la prioridad para Venezuela en este momento, abordar la dificultad de las inseguridades y cómo esto puede afectar gravemente los derechos. Lo que nos va a permitir es entender qué le pasó a Venezuela para desde la década de los 80 hasta nuestros días llegar a esta circunstancia. Y creo que mucho más significativo ha sido lo que denominamos los procesos de criminalización, es decir, la manera como respondemos al aumento de la violencia delictiva. Retomemos la idea. Si bien es cierto que la violencia delictiva en Venezuela se desarrolla, hemos puesto el ejemplo dentro del conjunto de los países que con las variables de circulación artificial de la riqueza, proceso de urbanización acelerado y debilidades del Estado de Derecho, conjugan, para decir las tres más importantes, en honor al tiempo de la televisión, conjugan las circunstancias que aumentan. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en otro extremo del mundo, en Sudáfrica, en la Sudáfrica de nuestro amado Mandela, la violencia homicida durante las décadas anteriores, ahora se ha disminuido durante la década, pero fue muy significativa y está asociada a unos procesos muy particulares de ese país, que es un país también de alto desarrollo como Venezuela, y está en el otro lado. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, siendo un país rico del conjunto de los países de más alto desarrollo, sin embargo, muestra unos indicadores de violencia delictiva superiores al grupo de países al que pertenece, es decir, si lo contrastamos, por ejemplo, con la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que es más importante considerar las variables que han llevado a Venezuela a esto, entender que viene pasando desde la década de los 80 y finalmente comprender la situación actual, por qué aún así, a pesar de la política social, sigue aumentando la violencia.